Bien, bueno, Tata, gusto recibirte, ¿cómo andás? Bien, todo bien, buenas tardes. Un gusto Bueno, estar. hoy se dio una situación particular. Vos naciste en Defensor, estos tantos años en Defensor, justo estamos un poco envueltos en el clima Sí, Defensor. sí, lo venía escuchando en el camino y bueno, cuando llegué justo se dio la llamada del expresidente y bueno, nada, me sirvió a mí para saludar a Francini y bueno, y felicitarlo y desearle lo mejor. La verdad que ya escucharlo hablar desde que asumió es un placer verlo con las posturas claras del club. Y bueno, nada, en tiempos también muy importantes para todas las instituciones, Sí. con lo que se están negociando. Y bueno, nada, saber de que también se están defendiendo al jugador dentro del club y buscando también la mejora, la llegada también, por ejemplo, de Huevo, que es una cosa que también me alegra mucho. Está lindo, ¿eh? Sí, sí, yo, Y aparte el sentimiento de él de volver a la casa, como decir, sí, a la calma, ¿no? sí, Después sí, siempre que él se sintió con la necesidad de regenerarse, estando yo en Defensor, él venía cuando las lesiones a recuperarse acá, pedía en México en lugares donde tenés toda la comodidad para recuperarte de la mejor manera y él pedía para venir y estar en Defensor, recuperarse con los oficios y con los doctores en Defensor y eso habla del arraigo y el sentimiento por el club que si Dios quiere también se lo va a poder devolver en la cancha. Claro, castigado por las lesiones en algún momento, pobre Huevo, pero tuvo momentos buenísimos en México, ¿no? Sí, sí, nadie va a desconocer la calidad, por algo también llegó también a la selección uruguaya. Que él decía, una lesión justamente me cortó cuando yo estaba llegando a la selección y venía a la selección. Sí, sí, por eso y siempre se logró imponer ante esas desgracias del jugador de fútbol, que uno tiene que convivir con eso y sobre todo para el jugador de fútbol que yo estoy convencido que lo principal es la cabeza y estando como va a estar en Defensor arropado y contento, yo creo que va a poder dar nuevamente su mejor versión. Ojalá que sí, ojalá que sí. Tata, vení, bueno, no estás más en Bella Italia. ¿Cómo fue un poquito el proceso de arrancar como técnico? Y bueno, de tratar de mostrar tu idea, lo tuyo, dentro de un contexto que bueno, obviamente son clubes que tienen menores posibilidades que otros, pero en este caso estaba respaldado por el proyecto de Fernando, de Muslera. Sí, sí, nosotros sabíamos que íbamos a una divisional que obviamente que hay por algo es amateur y obviamente las comodidades no son las mejores, pero incluso en mi cuerpo técnico que estaba gente con mucha experiencia como el profe Salsamendi que trabajó con Álvaro Gutiérrez, trabajó con Lazarte y estuvo en la selección de Chile incluso, él no tuvo ningún problema en arremangarse, ir a una divisional que sabíamos que iba a haber que trabajar y cubrir un montón de necesidades para que los jugadores tengan todo y lo hicimos con gusto y bueno, hoy ya no estoy más a cargo de la dirección técnica del equipo, pero contento con la experiencia que uno trata de recoger siempre lo positivo. ¿Qué fue pasando que no terminas de...? No, lamentablemente el campeonato marchaba bien y en 2 semanas tuvimos un par de resultados negativos y vino la decisión de cambiar. Habíamos tenido también alguna condicionante dentro de lo deportivo por algún tema dentro del plantel con algún jugador y eso nos hizo también perder un poco lo que era la... Disculpa que no sé puntualmente, ¿qué pasó allí? Obviamente que como hablábamos de una división al amateur, también los jugadores, muchos trabajan profesionalmente, digamos, y otros quizás no, y tuvimos algún incidente de indisciplina, digamos, entonces bueno, de parte del club se tomaron decisiones que perjudicaron al potencial deportivo del club y bueno, fue acompañado de eso, no por único motivo y no es sacarse culpas, pero perdimos un par de partidos de corrido y si bien nosotros creíamos que teníamos todavía la oportunidad y la chance de la clasificación, la dirección digamos, quien está a cargo del proyecto decidió de dar un volantazo y de buscar por otro lado y bueno, nosotros aceptamos como es lógico la decisión, estaban en su derecho y bueno, a buscar ahora recoger las cosas positivas que fueron muchas y seguir para adelante. ¿Qué incidencia tiene Fernando directamente con alguna... toma decisiones él de lo macro, digamos, o no tanto? ¿Lo manejan sus socios? Un poco, ¿cómo es ahí? Mirá,
yo cuando hablé con él en el arranque, en la pretemporada, él me dijo que mientras estuviera en el exterior, iba a intervenir poco y nada, que lo manejaba su gente de confianza aquí, y bueno, entiendo que fue así durante todos estos meses, y también en la parte final donde se toma la decisión, yo no tuve contacto con Nanto. Uh-huh. Estuviste al tanto, bueno, obviamente todo esto de Peñarol y eso, ¿cómo lo veías vos? Porque seguramente muchos de nosotros queríamos consultarte si es el técnico, si es compañero, fue compañero, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo lo viviste vos? Porque se hablaba como que ya llegaba a Peñarol, que era inminente la llegada, que Nacho Rulio lo llamaba todos los días, una cosa y otra, y se va a Estudiantes. ¿Lo viviste o estabas concentrado con el trabajo de tu equipo vos? No, a ver, sí, uno no desconoce todo lo que se está hablando de los equipos grandes de Uruguay, del fútbol uruguayo en claro. Sí, y fue un tema que el periodo de pase, uno de los nombres, o el nombre más importante, sí, el más importante, el de Nando, obviamente, por su trayectoria, por su historia, y bueno, de repente como técnico también de Bella Italia hubiese estado bueno, y estábamos pendientes por esa situación de que pueda venir y pueda ver un poco la situación, la realidad y bueno, las cosas que podía ayudar o no, claro. Él viéndolas, que estuviera más cerca de ustedes. Que es distinto siempre cuando estás en cualquier ámbito de la vida y negocio. Se dice que no hay que estar encima, y bueno, en este caso cuando atiende el dueño en una carnicería, te atiende el dueño. El ojo del amo engorda ganado. Exactamente. Entonces bueno, en eso nos hubiese venido bien, pero bueno, no se dio, y bueno, está en un club también muy importante y seguramente siga acrecentando lo que es su tremenda carrera, y nosotros haciendo fuerza por él y para que sigan los éxitos. Pero vos siendo ex jugador de Nacional, hincha de Nacional, un poco, ¿cómo la veías que viniera Peñarol si es que se daba? No, obviamente que como hincha de Nacional no quería. No querías. No quería, pero también es la carrera de él y la decisión que tomara iba a estar bien. Pero bueno, por suerte la decisión fue otra, y no para el interés mío como técnico, sino como de repente hincha. Claro, por un lado querías que viniera vos como técnico porque te respaldara un poco más de Sí, yo quería que estuviera acá por los intereses pero no propios, digamos. Pero no, yo sabía que si se hablaba de ahí, y en definitiva no fue lo que pasó, y ahora se le desea lo mejor en Estudiantes. Tata, ¿cuántos años en la selección? Y yo debuté en el 2006. ¿6? En el 2006, sí, con el inicio de aquella gira por Europa del proceso Tavares. Sí, que terminó Túnez. Sí, Los Ángeles tuvimos en Túnez y Serbia y Montenegro. Ahí está. Bueno, en esa gira comencé y terminé cuando terminó la eliminatoria para el Mundial de 2018, así que fueron 12 años. 12 años. ¿Qué sacaste en limpio de todo eso? Todo el grupo, y algunos entraban y otros salían, ¿no? Pero se marcó una época, ¿no? Y mirá, yo creo que sí. Más allá de la cantidad de torneos, porque a veces algunos podemos llegar a decir, que yo a veces lo he dicho, tantos años, quizás solamente la Copa América 2011, pero también hubo un proceso que el tema mundiales, y hubo mundiales. Sí, yo con respecto a eso tengo una visión, una postura, obviamente al ser partícipe. Voy a defender a morir todo lo vivido, pero se dice sí mucho de que en muchos años se logró como título una Copa América nada más, pero yo creo que fue más allá de eso, del título que se logró y de los logros deportivos que fueron muchos, como vos decís, lo de la presencia en todos los mundiales, no solamente de la selección mayor, sino también de la formativa, y de competir y pero eso que decís está bueno, también de las formativas. Sí, pero no más allá de todo lo deportivo, que podemos hablar de un montón de cosas que se lograron, sino del vínculo otra vez de la selección con el uruguayo, que el uruguayo vuelva a ser hincha de la selección. En definitiva, al hincha lo mueve la pasión, y la selección tiene que ser eso. Y yo, la verdad, siempre lo digo, recuerdo de chicos son con la camiseta de mis amigos, con camiseta de Nacional, Peñarol, y la verdad que uno veía cuando venía a Uruguay jugando en el exterior, venía y veía a los niños con la camiseta naranja de Muslera, con la de Suárez, con la de Forlán, con la de Cavani, y la comunión que hubo con la gente, y que sigue habiendo, pero yo creo que es lo principal que hay que cuidar, porque los deportivos ya se está notando que es difícil, que no es fácil. ¿Y cómo se cuida eso, Tata?
cómo se cuida, porque viste, no es fácil, ¿no? Ustedes fueron de a poco, hasta que en un momento determinado la gente, bueno, después del 2010 la gente ya los abrazaba, los quería y... Sí, obviamente que lo deportivo tuvo que estar porque como es fútbol y los resultados siempre mandan y eso dio una espalda importante en el Mundial del 2010, seguido de la Copa América del 2011, para poder después continuar con ese proyecto de parte del maestro y compañía, pero se trabajó en un montón de cosas y de la imagen que se daba y de de los valores que se transmitían. Me parece que eso es lo que hay que sobre todo cuidar y que tenemos que tener cuidado, porque bueno, para empezar, yo no recuerdo durante el proceso a ningún jugador que dijera hasta acá y no vuelvo a la selección. De un jugador que abandonara la selección. Claro, entonces bueno, y ahora lamentablemente ha pasado. Son distintas señales que pueden ser por motivos personales o no. Yo no he hablado la verdad con esos jugadores particularmente, pero es a tener cuidado. Con Suárez no sí, con Luis sí. Bueno, pero él creo que dejó claro la situación y todos sabemos lo que pasó. Yo no quisiera tomar partido, pero es un referente, creo que de los más importantes y dijo su pensar y creo que lo hizo él por la espalda que tiene, pero creo que es algo que todo el ambiente futbolístico, de las cosas que decía, muchos las sabemos, muchos no se animan a hablarlo, como el periodismo o muchos jugadores, pero hay cosas que son sabidas y que llegan, así que pasa por eso lo que yo te decía de cuidar las formas y no ir solamente en busca de los resultados, que obviamente es fútbol y hay que hacerlo, pero la selección es mucho más que eso. Y hay que cuidar. Yo me recuerdo que después de la primera convocatoria, si hay algo que te decían era vos ya sos un jugador de selección. Así el día de mañana no vengas convocado, lo que sea, vos sos un jugador de selección y lo sos no solamente ¿Quién acá. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te lo dijo? ¿Te acordás? Quienes estaban al mando, el maestro y compañía. Ajá. Y vos vas a ser un referente para los niños, para la gente, para el pueblo uruguayo en la selección, en el club donde estás. En tu día a día, en la vida cotidiana, entonces todo lo que vos haces repercute y transmite. Entonces me parece que también es un punto importante a tener en cuenta y no solamente lo deportivo. Otros jugadores se encontraron en otras circunstancias. Cavani dijo, bueno, hasta acá, no, de alguna forma, no sé. Vecino dijo como que, o sea, fueron encontrando diferentes formas. Luis, como decías vos, tiene mucha espalda por la trayectoria, bueno, que está en la historia, ¿no? Del fútbol uruguayo como goleador, como jugador, y pudo decir una cantidad de cosas que quizá otros no podía expresar por ese peso que no tienen de repente. Sí, es así lo creo yo. Después obviamente todos tenemos distintas opiniones, hay gente que le interesa más solamente el tema de resultados, pero bueno, yo creo que todo va de la mano, porque el jugador si se siente cómodo y si viene feliz a la selección, como te decía hoy, hablando de otro tema, del huevo Lozano, si vos estás bien de la cabeza y venís contento a un lugar, como de repente nosotros, porque vos siendo jugador de la selección, venís a Uruguay capaz que 5 días para jugar un partido y estás 4 encerrados y tenés tu familia capaz, estás en la misma ciudad que tu familia que no ves hace meses y sin embargo vas y estás con ellos, pero lo hacíamos con plena felicidad. Era un gusto estar. ¿Cómo hicieron tantos años para mantener? Seguramente en todo grupo hay discrepancias o un enojo por una cosa, porque puede pasar en todos lados, en la familia nuestra, vos con tu señora o con quien sea, uno con un hermano, con un hijo. ¿Cómo hicieron por tantos años? Porque mantuvieron durante años eso que decís vos como la esencia, ¿no? De llegar a la selección y en la selección como que nos juntamos todos y a veces jugaremos mejor, a veces la rompemos y a veces andamos muy mal, pero mantener eso, básicamente también cuando a veces se pierde algún partido fuerte, ¿no? Porque de repente ahí empiezan los reproches, porque hiciste esto, lo que eso pasa. Pero ¿cómo hicieron ustedes para mantener tantos años esa esencia viva, digamos? Bueno, el tema es que los resultados siempre van a variar y más en procesos de selección que son tan largos, una eliminatoria. Entonces ahí creo que lo importante en una selección y lo que diferencia una selección de un equipo es el grupo, que es difícil de crear en una selección, que haya una base, que haya una línea a seguir, y yo creo que eso se logró, y muchos jugadores que venían, que quizás de repente sus equipos eran catalogados como difíciles o llegaban y enseguida notaban cuál era el ambiente y que si eras para ser parte
obviamente que no decisión decisión de quien mandaba, pero sí vos veías que la línea era esa y tenías que comportarte y sumarte a lo que ya estaba muy bien. O sea, y los jugadores no era que iban cambiando, que vos hacías en 2 partidos 3 goles y te citaban, tenías que demostrar, por lo menos yo lo veía como uruguayo, ¿no? Muchos jugadores de repente, capaz que hasta injustamente o no, pero tuvieron que demostrar prolongadamente y se los pedía hasta que una vez que confirmaban y que no era un pasaje o un momento. Me acuerdo del Pato Sánchez, por ejemplo, que fue uno que tuvo que demostrar y mantenerlo para poder estar, hizo méritos de sobra, pero no es que andabas bien un par de partidos y te traían. O sea, los jugadores, una base del grupo se mantenía y iban cambiando a medida que sí que aparecían jugadores nuevos, otros que ya no eran convocados o que bajaban su rendimiento sus equipos, pero el hecho de poder mantener una base, de que hayan referentes, que marquen pautas y que todos se acoplen, después hacía más fácil cuando te juntabas, porque vos en una selección te juntabas 4 días antes de un partido, como decíamos, entonces es difícil tener una identidad, conocer a tus compañeros, saber cómo les gusta, a dónde jugarle, a dónde no, cómo respaldarlo. Yo siempre digo que nunca me sentí tan cómodo jugando como con Maxi Pereira, también que yo lo conocía ya de Defensor Sporting, claro. Pero eso te da el entrenar, en repetir, en jugar. Jugaban de memoria, bueno, pero era gemelo. Pero bueno, por ejemplo, en la selección te pasaba eso con otros jugadores también. Te nombré a Maxi, pero te puedo decir con Arevalo Río, y tal, capaz que sí aparecían jugadores que también lo estaban haciendo bien en otros equipos, pero el conocimiento llevaba un tiempo y entonces me parece que eso era algo importante para que cuando llegan los momentos duros y en eliminatorias que eran pesadas como esas que no son las de ahora, digamos que jugaba siempre hoy por hoy jugás sabiendo que si perdés el margen lo tenés. En esos momentos eran eliminatorias que vos de repente perdías un partido contra una selección de la del medio y quedás comprometido, y en esos momentos de dificultad vos sabías que tenías al lado compañeros que vos conocías, que sabías que iban a dar hasta ahí, hasta la muerte, y sabías cómo jugar para explotarlos también. Entonces me parece que eso es algo importante del proceso, que quizá por el hecho de eso que se ganó solamente una Copa América, de repente no es tan valorado, pero yo que tuve la posibilidad y el orgullo de haber estado tantos años, te digo que era fundamental para ver en la cancha un equipo, porque después te puede gustar más o menos a lo que jugaba el equipo, pero nosotros sabíamos lo que salíamos a hacer en la cancha, y creo yo que los resultados, si bien no fuimos campeones del mundo, competimos, y lo que te decía hoy de lo que se devolvió al hincha uruguayo, que era sentarse a ver a Uruguay contra el que sea, con la ilusión de poder ganarle. Después era fútbol, pero te sentabas a ver Uruguay contra las principales potencias, y hoy sigue siendo así, no digo que ahora no, sigue siendo así, pero eso es algo que a mi entender se le devolvió a la gente, de que era la ilusión de lo que vive el hincha, de que sentarse pensando que podés llegar a ser campeón del mundo, como esa selección llegó a las semifinales, o a ser campeón de América, o a completar todos los mundiales como se completaron. Ahora, vos hablabas recién de proceso, y el tema con los juveniles, porque también había todo un proceso con los juveniles. Los juveniles, yo creo que el 95-99% había pasado por las juveniles. Capaz que no es tu caso porque fue más en el arranque, pero creo que durante el proceso eso fue lo que terminó pasando. No, pero aparte, junto a ellos también trabajaban la sub-20, la sub-17, y también eran selecciones que tenían su no. O sea. A eso me refería. Sí, a ver, ni que hablar, los jugadores no llegan a la selección mayor uruguaya de la nada. Obviamente que todos cumplen un proceso. En algunos casos, como en el mío, por ejemplo, yo nunca pisé una selección. Pero es lo que te digo, juvenil, era el principio. Pero muchos la mayoría sí, y obviamente que hay que ir tratando de competir ya desde las edades menores. Bueno, es algo lo que seguramente haya que tratar de volver a conseguir. El momento más triste de tu carrera desde el punto de vista deportivo, obviamente, ¿cuál fue? Uno o dos momentos que vos digas, o un partido, o el día de una lesión por un tema X que se dio, dos situaciones de esas, y después vamos a lo otro. Y mirá, el más triste lo tengo claro, que fue cuando quedé fuera del Mundial de Sudáfrica. Porque bueno, yo había estado toda la eliminatoria, había sido partícipe de muchos de los partidos, incluso del repechaje contra Costa Rica, que bueno, que ganamos allá en Costa Rica con gol de Lugano, y después acá se empató. 0-0.
No, hizo gol el loco 1-1. Ah, 1-1, cierto, 1-1. Con aquella jugada de Saborío en el final del partido sí, que pegó en la chapa, ¿no? Sí, sí. que se escuchó la chapa del estadio. Sí, sí. Bueno, el momento de quedar afuera de esa lista fue sin lugar a dudas más duro porque uno... ¿Por qué crees que quedaste afuera? No, porque bueno, es la selección uruguaya, hay un montón de jugadores que también hacían los méritos para estar, y bueno, el maestro en ese momento se optó por otros jugadores y hubo que respetarlo. ¿Con quién creías que competías vos directamente para entrar en la lista? Y ahí en ese momento los que fueron en mi lugar, digamos, o en mi puesto, eran de repente el Flaco Fernández, bueno, Nacho González, que era más de enganche, pero cierto, también sí. Fueron los jugadores que se metieron ahí un poco por los palos, porque su momento seguramente fuera mejor que el mío. La selección también, si bien uno tiene que demostrar y sostener, como te decía hoy, también es el momento. Yo me acuerdo en ese 2010 habíamos hecho con Nacional una apertura espectacular con Acevedo, que habíamos ganado Eduardo, jugando muy bien. Por acá. Sí, y bueno, después se desarmó un poco el equipo, que se fue Lodeiro, se fue Matías Rodríguez, el argentino, se desarmó un poco el equipo y en el clausura el rendimiento fue muy malo del equipo, y individualmente yo también soy consciente que fue así, entonces era un mundial y tenían que ir los mejores, y en ese momento el maestro consideró que eran otros, pero bueno. ¿Te pegó mucho eso? Por suerte, en ese mismo momento me llega la oportunidad de irme al Lazio. Yo creo que ahí, si no pasaba algo como eso, tan drástico de irme a un equipo europeo, hubiese sido difícil para mí. Pero bueno, me fui al Lazio, tuve que pelear ahí para ganarme el lugar, y creo yo que fue mi mejor momento en el fútbol, ¿no? Ese 2011, 2012. Me gané un lugar en el Lazio en un equipo que tenía muy buen mediocampo. Vine enseguida a la siguiente convocatoria después del Mundial, retomé la selección, y ya al año siguiente estaba saliendo campeón de América, siendo uno de los jugadores de ese 11. Entonces, si bien fue el momento más duro, es también un momento que me enorgullece mucho porque pude revertirlo. Yo me acuerdo que en esa convocatoria fuimos 3 los jugadores afectados, y los otros fueron el Malaca Martínez y el Japo Rodríguez, y de los 3 ellos lamentablemente no pudieron volver, y yo sin embargo sí pude hacerlo. Volviste y hiciste una cantidad de años. Y entonces lo que te digo de que fue un golpe durísimo, pero del cual me pude levantar en base también no solamente a la endereza mía, sino también a todo el apoyo que tenía de mi entorno, ¿no? Mi familia, mi novia en ese momento, que es mi señora, y todo el entorno de uno, mis amigos, que son los que te sostienen siempre. ¿Otro de esos momentos feos, digamos, que te acuerdes? Ese fue potente, ¿no? Digamos. Sí. No, ese fue el más duro. Después, en la eliminatoria vuelve a ser un tema de... Siempre la selección es lo que más te mueve y lo que más te golpea, porque es donde jugás... donde más a gusto jugás, donde estás defendiendo a tu país, entonces lo que más te moviliza. Y bueno, ese momento del previo al Mundial del 2018, que el Nacional, con la llegada de Cacique Medina, a mí se me complicó, fui un poco desplazado de los planes. ¿Él habló contigo directamente o no? No, ese fue el dolor que me quedó, porque cuando hablé, sabiendo que estábamos cerca del Mundial, él me dijo que quería que sea uno de los, que sea uno de los pilares. ¿Que contaba contigo? Sí. Y yo creo que ahí es donde yo me podía de repente haber dado la chance de si no iba a ser así, de tomar otro camino, de irme a otro lugar a jugar. Y bueno, me quedé por sus palabras. Con el Cacique? Porque de alguna forma... No, lo hablé ahí durante el semestre. Y bueno, está. ¿Para qué me dijiste que me ibas a tener en cuenta si no me...? No, bueno, está, obviamente. Fueron algunas de las cosas que se hablaron. Fue una conversación con él. Obviamente que no me llenó sus devoluciones, pero bueno, él era el técnico y en ese momento era el que tomaba las decisiones, y lamentablemente a mí me terminó implicando el quedar afuera del Mundial. Pero bueno, es lo que siempre digo yo. Habían jugadores muy buenos, estaba bien que también pudieran jugar ellos,
pero a mí me hubiese gustado tener la oportunidad de si no iba a ser. Las dos fueron del Mundial, las dos fueron idas al Mundial. Sí, claro, por eso, por eso son los golpes. Por suerte tuve la oportunidad del Mundial de Brasil, que lo disfruté y que la verdad que hasta el día de hoy pienso que hubiera pasado si no hubiese pasado lo de Luis. Pero bueno, dolor porque más que nada fue el del 2010, porque fue una cosa en la que yo me parece que también me lo perdí también por bajo rendimiento en ese momento, pero después el dolor más bien es porque me parece que me arrebataron la posibilidad. Claro, claro. Y vamos a lo otro, a los momentos más felices en la selección, o Nacional de repente, o en el Lazio de repente, que también, bueno, tuviste muchísimo ahí sí. Momentos lindos, me imagino. Sí. Por suerte la carrera me dio un montón de alegrías, y las primeras son en Defensor, poder haber tenido esos años en Defensor tan bueno en mis inicios, jugando con amigos, disfrutando del fútbol, de jugar con gurises que habíamos hecho la formativa juntos. Ya que decís amigos, recordate uno de los equipos de esos, porque tenían equipos buenísimos. Yo creo que el equipo con el que jugamos la Libertadores, que quedamos afuera con Gremio por penal, capaz que sí, obviamente habiendo estado en la Lazio, pero quizás sin jugadores de tanto renombre, pero muy buenos jugadores. No sé si volví a jugar un equipo que se entendiera tanto como ese. Que se entendiera. Sí. La verdad es que me acuerdo que jugábamos acá en el Estadio Centenario, eran 20 pesos creo que la entrada, un alimento no perecedero, y la verdad que convocábamos gente tanto de Defensor como de otros equipos que no iban a ver por lo bien que jugaba Defensor. Dirigido por Polilla, ¿no? Por el Polilla da Silva, le ganamos a Flamengo 3-0 acá. Sí, a los brasileños le ganaron unas cuantas veces. A Gremio le ganamos acá 2-0 también, que fue que ahí ese partido me echan a mí en el segundo tiempo y no puedo jugar la revancha allá en Brasil, que terminamos quedando fuera por penales también, con el Flaco Silva, que siempre nos reímos, que en un penal le pega en la cara la pelota, y creo que es gol igual el penal, y él queda con la visión disminuida por el penal, que después en los estudios salió que tenía, viste, un tema visual, y quedamos afuera por penales con el Gremio, que después pierde la final con Boca Juniors. Pero ese equipo, la verdad que era un placer. Martín Silva en el arco. Y jugaba el Pelado Cáceres ya. Pelado Cáceres había subido primera, a la semana el Polilla dijo en la charla, el equipo, el Pelado Cáceres y 10 más. Había subido con Cerro allá por un diciembre. Sí. Y ahí después que lo veía jugar y decía, sí, tiene la bestia, ¿no? Tenés que jugar él, y después vemos como el resto del equipo. Sí. Pero bueno, jugaba Nacho Turralde, el Trufariosa. Es cierto. Podía alternar porque habían jugadores que alternaban, pero estaba el Ojito de Sousa, el Papelito Fernández, Carlos María Morales jugaba arriba. Sí. En la mitad de la cancha Fadeville, después muchos gurises, bueno, también ya dijimos el zurdo, jugaba William Martínez. William Martínez. Sí. No, Flerkin no estaba. Grande te dije Fadeville, después estaba. ¿Estaba el mono? Estaba el mono, sí. Un equipazo, el Chino Navarro. Y bueno, ya te digo, hicimos una Copa Libertadores que para mí fue los mejores recuerdos de cómo jugábamos y de cómo nos acompañaba la gente. El equipo, que había sido campeón uruguayo en el 2008, la gran mayoría, ¿no? Eso fue después. El campeón uruguayo sale después, Defensor. Esto fue en el 2006. Claro, está bien. Sale campeón en el 2008. Sale campeón en el 2008. Sí. Y bueno, nada, después Nacional, el momento que el campeonato que ganamos, ese que te comentaba, jugando también con Matute, con el Chapita Blanco, un equipazo ese de Nacional que también disfruté mucho jugando en ese equipo. Tuve la suerte de hacer el gol contra Fénix del 1-0, que fue el gol del campeonato. Fue un momento también inolvidable para mí. Y después, nada, lo que te decía, en los años más lindos, digamos, de mi carrera, 2011, 2012 en la Lazio, tuve la verdad que momentos muy lindos, salimos campeones. Que hasta el día de hoy la gente nos lo recuerda, cada vez que suben alguna publicación de ese equipo, la gente escribe y nos recuerda con mucho cariño a ese equipo de la Lazio, que ganamos la Copa Italia jugando contra la Roma, la final contra la Roma. Entonces algo que
en el estadio olímpico, Ajá. y quedó. Después la Lazio volvió a salir de la campeón de la Copa Italia, pero como que esa copa que le ganaron a la Roma, que le ganamos a la Roma en el estadio olímpico, también me quedó muy grabada porque bueno, uno donde está quiere tratar de dejar su huella, ¿no? Y la verdad que es lindo ser bien recordado y también que cuando vos vas por el exterior a jugar, llegás con también la presión de saber de que hubieron uruguayos que lo hicieron muy bien en esos lugares. Ahí, por ejemplo, en la Lazio, hasta el día de hoy cantan a Rubén Sosa en las tribunas. Claro, o sea, hay canciones que lo nombran a Rubén, y bueno, y en todos lados. Cuando me tocó en Génova también cantaban por el Pato Aguilera. Entonces vos vas y querés también dejar un lindo huella. recuerdo y seguir abriéndole puertas a otros uruguayos, que no es que vayan ahí porque vos jugaste bien, pero sí que digamos, acá responden, el jugador uruguayo responde, y bueno, ahora por ejemplo está Matías Vecino ahí jugando hace muchos años muy bien, y bueno, lo que te digo, dejar un lindo recuerdo en el lugar donde estuve, como también me pasa con Boca Juniors, donde también pude ser campeón. 2008. Hasta ¿no? hace poco salió en las redes que el último Boca que llegó a una instancia importante de Libertadores fue aquella que jugamos nosotros en el 2007. Y bueno, nada, ser bien recordado es algo que a mí la verdad que me reconforta. No, la gente te recuerda, sí, vos decís afuera, pero acá, obviamente en el país, como es sacrificado, siempre marcando, recuperando pelotas, una cosa y otra. Tata, a ver, de este Nacional actual, ¿qué has visto? ¿Qué te gusta? El Diente Nacional tiene un plantel, ¿no? Sí. El otro día Eduardo Acevedo, él por lo menos opinaba que tiene mejor plantel. Él decía así: 1-1 tiene mejor plantel que Boca y que River, que los que fueron al Mundial, que los Boca y que River que fueron Sí. al Mundial de Estados Unidos. ¿Cómo lo ves a este Nacional? Con jugadores como el 10, entras a contar, ahora se fue Recoba, se fue Petir, Lucas Morales, han ido algunos jugadores, pero tenés al Diente López, tenés a Villalba, tenés a Autero, tenés ahora a Gómez, Carneiro. Carneiro, Sí. Gonzalo. Yo creo que el Nacional tiene un gran plantel, tiene un muy buen plantel, no solamente un 11, sino que tiene para plantear cualquier tipo de partido. Yo creo que es importante que se hayan ido estos jugadores también, porque me parece a mí que es una complicación en cierto momento. Es importante que se hayan ido, entonces. Yo creo que sí, Sí. por el bien de ellos primero, y después por el bien de Nacional, seguramente en lo económico, por las ventas, pero también por el plantel, porque yo soy un convencido de que me gusta la competencia por el puesto, pero no la sobrepoblación, Claro. la sobrepoblación en el puesto. Y mismo, ya que hablabas de Acevedo, yo recuerdo en aquel 2010, nosotros teníamos, por ejemplo, a 4-9, y los 4 eran tremendos goleadores: Morro García, Chapita Blanco, el Flaco Balsa y Viruta Vera. Mirá. Y la verdad es que ninguno de ellos podía llegar a tener la confianza plena, porque sabía que si jugaba, si no hacía un gol, o pasaban 2 partidos y no hacías un gol, habían 3-9 de gran calidad afuera esperando para entrar. Entonces, la cabeza del jugador vuelve lo mismo. Es muy importante la confianza que tengas. Me acuerdo de una de prácticas que yo cubría en su época. Sí. Estaba Abreu, Medina, Lucho Romero y Gaby Alves. Bien, sí. Imagínate, ¿no? Ni que hablar, ni que Dos hablar. quedaban afuera. Claro, ahí veo también mucho la personalidad de los jugadores, pero a mí me gusta que es como en el arco: si vos tenés 3 arqueros de primerísimo nivel, y ninguno sabe que es el arquero titular, quizá él también le pueda estar pasando, o le haya pasado a Peñarol, no lo sé, en este semestre. Entonces, lo que te digo de la importancia de que se hayan ido algunos, porque me parece que es importante de que todos los jugadores vean la puerta para meterse en el equipo semiabierta, de que ninguno se vea relevado, y que todos vean la chance de jugar para entrenarse de la mejor manera, para estar con el ánimo y para aportarle cuando no te toca jugar, estar con el ánimo suficiente como para alentar a tus compañeros y que ellos den lo mejor, y que después te toque a vos también, porque ya si sos el tercero o cuarto en tu puesto, ya perdés la confianza, y cuando te toque no vas a estar bien. Entonces es algo que como de repente hincha, me interesaba que si llegaban estos muy buenos jugadores que llegaron, se fueran también, porque si no es una complicación que puede perjudicar.
causó impacto Villalba en un momento determinado, a todo, a América entera, ¿no? Con esos partidos con el Inter y con el Bahía básicamente. ¿Qué has visto y qué te parece un jugador que tiene velocidad? Nacional a veces no juega contragolpes, de local tenés que jugar de ser protagonista, el chico no ha sido titular en los últimos partidos, o sea que de alguna forma volvió al clásico, tuvo esa situación con Maxi Olivera, ¿no? Sí. Esa situación particular. ¿Qué opinas un poco del contexto de él? Porque también está la cabeza, ¿no? La cabeza para ustedes que estuvieron tantos años en la selección, la cabeza era fundamental. A veces capaz que no jugabas afuera, venías a la selección y tenías que rendir. Sí. ¿Qué ves que le pasa al chico? No, a ver, yo creo que lo que pasó no deja de ser algo también del fútbol, y yo creo que es malo que lo analizamos, los que estamos afuera, lo que vemos, que como yo lo he visto a él entrar siempre con muchas ganas, con el mismo ímpetu que lo hacía cuando jugaba de titular. Hay veces que lo ha hecho mejor, hay veces que no tanto, pero como cualquier jugador, pero no lo veo que haya quedado relegado ni que tenga las oportunidades para ser titular en este Nacional. Me parece que el cuerpo técnico es muy cercano, lo siento desde afuera, muy cercano a los jugadores, además de que conozco parte del staff técnico y sé que es así, y que seguramente Villalba está contenido y está tranquilo, esperando obviamente que jugar como todos los jugadores y hacerlo de buena forma. Y bueno, en el clásico ya se vio que de repente si hacía ese gol volvía a estar arriba del tapete y con todos los flashes. El fútbol es así, pero tampoco es que fue sustituido por alguien que no estaba rindiendo. Tocó así, quien entró por él en su momento anduvo muy bien, Meireles, y también es bueno, creo yo, lo que te hablaba de que son jugadores que todos tienen proyección y que de ser bien gestionados van a tener seguramente toda la oportunidad de mostrarse, de ganarse lugar y también de salir. Me parece que están en la puerta, están en un equipo importante que van a tener la chance, sobre todo los veo bien contenidos, no solamente por el equipo que está en la dirección técnica, sino también por el plantel, que hay muchos jugadores muy humanos, como bueno, Cuate como capitán, Mauri Pereira, ¿no? Claro. Ahora también Nico. Entonces me parece que hay suficiente contención como para que él no se preocupe más de su rendimiento, de seguir estando bien y de aprovechar las oportunidades. Ya sé qué me vas a decir, no te apures. ¿Soñás con ser técnico Nacional en algún momento? Uno cuando está en el fútbol es como cuando Esto es lo mismo, la otra vez le preguntaba a Carlos Bueno, ¿no? Que Carlos está dirigiendo, le digo, ¿soñás con llegar a algo parecido? Ni que hablar que como cuando estaba en formativa soñaba con llegar a la primera división de Defensor y uno veía lejano la posibilidad de jugar a la selección. Uno sueña siempre con lo máximo, después está el camino que cada uno hace. En mi caso, por ejemplo, creo yo de que tengo que recoger las herramientas para poder llegar el día a seguir creciendo. Empecé el año pasado en la liga universitaria, no es lo mismo, por más que jugaste 20 años al fútbol profesional, estar delante de un plantel. Entonces me parece que es importante ir sumando experiencia. El año pasado en el Old Christian, que fue el primer año que dirigí, quedé muy contento con la experiencia. Este año creo que recogí también un montón de cosas positivas y también de las negativas se aprende en el Bella Italia, y seguir mi camino para el día de mañana soñar en una cosa así. Pero bueno, por ahora tranquilo y sin ansiedad. Tuviste muchos entrenadores, Tata, a lo largo de tu extensa carrera, por supuesto. ¿De cuál sacás algo que ahora querés aplicar, o de hecho ya lo has aplicado como técnico? Mirá, siempre digo que sí, que de todos aprendí, como te digo, cosas positivas y cosas negativas, de que me gustaría repetir o no cuando fuera entrenador, y uno después va formando su manera y su forma, pero técnicos importantes que de los cuales vi entrenar muy bien, fue de repente quizá Vladimir Petkovic, que después fue técnico de Suiza, lo tuve en la Lazio y fue uno seguramente de los mejores entrenadores que tuve. ¿Qué aprendiste de él? El manejo de un plantel muy importante que tenía, justamente de que todos supieran lo que jugaba el plantel, de que todos vieran esa posibilidad de jugar, de la idea de juego, obviamente, cuando vos de repente salís a la cancha y sabés lo que tenés que hacer, lo que querés, cómo preparaba los partidos, que no todos los rivales son iguales.
Y bueno, así muchos técnicos que tuve ya desde Defensor, desde mi inicio con Juan Abuchaín, bueno, empezar a nombrar, la verdad que sería injusto quizá con muchos de ellos. Bueno, Miguel Ángel Russo en Boca, que quizá uno también aprende eso con el tiempo. Quizá la semana, si uno va a ver los entrenamientos, son normales, no tienen tanto contenido, pero lo que es el manejo del grupo es espectacular. Y en ese Boca que estaba yo, que todos sabemos y se habla mucho de lo que era el mismo vestuario con Román, con Palermo, estaba picado, muchas, sí, entonces muchas figuras, estaba bueno, Palacio, un montón de jugadores pesados, históricos, y que el manejo de grupo en un cuerpo técnico es fundamental en un técnico, y la verdad que aprendí mucho también de eso. Y sabido es también acá en Uruguay que hay muchos técnicos que han tenido muy buenos resultados y que quizás sus semanas no son de repente de las que tienen más trabajo. Eso es es así. Como quizás hay otros que también trabajan bárbaro y de repente después no logran plasmarlo en resultados. Entonces creo que no hay una única verdad en el fútbol y hay que también irse formando, armando su manera y también adaptarse mucho en otra cosa que creo que es fundamental a los jugadores que tenés, porque no todos los técnicos son Guardiola o Luis Enrique, que puede armar el equipo en base a su forma a su gusto personal. Entonces a veces que tenés que adaptarte, y en base a eso lo que te decía del aprendizaje que he tenido estos años, el año pasado en la universitaria, este año en Bella Italia, amoldarse también mucho a lo que tenés es importante. Fuiste compañero de Scaloni en el Alacio. Sí. Y amigo. 3 años, y amigo. Sí. ¿Seguís teniendo contacto? ¿Te hablas de vez en cuando? ¿No? Sí, sí. ¿Qué te pareció todo ese? Porque como para lo joven que es un montón lo que le ha pasado. Sí, bueno, primero que se veía... Y vos decís amigo, ¿y cómo llegaste bien al día a día? En la Lazio hicimos una amistad. Uno cuando llega a un equipo siendo sudamericano enseguida te pegás, sobre todo a los argentinos, nosotros no, quizás los brasileños no tanto porque tienen distintas costumbres, pero con los argentinos en ese momento yo llegué, estaba Nando, y estaba Leo, estaba Mauro Zárate, habían varios argentinos. Lindo equipo tenían, Entonces, sí, y bueno, ellos jugando y haciéndolo muy bien, ídolos ahí en el Lazio en ese momento, y bueno, empezamos a convivir. Uno cuando está afuera comparte muchas cosas fuertes. En ese momento también se hicieron amigas nuestras señoras. Mi señora acompañó a Elisa, la mujer de él, que es española, en el primer parto, en su primer hijo. Bueno. A ese nivel de acompañarnos, y ni que hablar que mantenemos el vínculo. Hace poco tuve la suerte de estar en Argentina visitándolo, en el predio de la AFA, ahí que estaban preparando el partido contra Colombia, y compartimos un lindo momento, y siempre estamos ahí con el hecho de que él se venga para acá. Bueno poder así, ¿no? En ese momento, que te deje estar en ese momento, sí, que sos amigo, pero está bueno también como experiencia, vos como técnico, además del hecho del personal. Sí, estuvimos conversando un poco también, y yo consultándolo por alguna cosa que refieren a la dirección técnica, pero sobre todo poniéndonos al día como amigos que somos, y compartiendo un lindo rato. Además que pude llevar a mis hijos y estuvieron con la figura de Argentina, y también fue un lindo momento para ellos. Pero sobre todo el tema de la amistad, ¿no? Y ya quedamos seguramente él dice de venir capaz para acá, porque va a estar más tranquilo acá que si podemos de repente dar una vuelta en Buenos Aires y lo vuelve loco. Entonces seguro, en Uruguay va a poder estar más tranquilo, y quedó pendiente esa para cuando él pueda. Tata, ¿te animás a hacer una pausita, unos minutitos, y te quedás con nosotros un ratito más? ¿Cómo no? Dale, Ernesto, hacemos una pausa. Oscar, dame una que está bueno informar a la gente también. Sí, que River jugó un amistoso con Colón, el equipo de Rivas ganó 2-0, 2 goles de Facundo de León, el equipo titular, Fabricio Correa en el arco, en el fondo estuvieron Lautaro Pertusati, Facundo Pérez, Cristian Almeida y Franco Cabrera, en el medio Matías Alfonso con Cristian Sanción, una de las altas, la presencia de Facundo de León, Juan Cruz de los Santos, y arriba Tiziano Correa y Agustín Vera. Bueno, Rodrigo Sarabia dejó el Rostov y se decía que venía para Unión, finalmente terminó arreglando contrato con Belgrano de Córdoba por un año. Bien, saludos de acá de gente. Sí. ¿Cómo es el tema acá? No, de la aviación Lesica me están escribiendo que bueno, es el cuadro de fútbol donde yo hice todos los años de mi niñez jugando. ¿Es cierto que te venía Zapata a entrenar de Lesica? ¿A dónde? ¿A Defensor? No, Pata no. Era un vagón.
Venía en el 329, Ah. me venía con un par de amigos, el Nacho Paya era uno de los que Claro. venía, mirá. hizo formativa, era un año más grande que yo, pero como yo arranqué con la 80, yo soy 84, pero arranqué un año antes con la 83, cuando yo tenía 10 años, creo, imagínate 11, y veníamos ahí al comando del ejército enfrente de Canal 5. Claro. Y bueno, después la gente me dice cómo puede ser de dos equipos, y le digo, ¿cómo no voy a ser de dos equipos si de los 10 años Claro. voy a Defensor? La vida me hizo que obviamente quedé Defensor, y yo de chico, de niño era de Nacional por familia y por todo, y la verdad es que siempre que pude los voy a ver, incluso cuando jugaba en Boca. Fue Nacional a jugar contra River, fue Defensor también a jugar al Monumental, y estuve acompañándolo, caminando entre la gente de River y yo jugando en Boca, o sea, Ahora nos contás eso, dale. ¿te sí, parece? sí, pero bueno, nada, déjame saludar Sí. sí, a la gente de Labia, que aparte es donde estoy llevando yo a mis hijos también a jugar, por más de que yo estoy viviendo en el Prado. Nos vamos a jugar a Lesica por darme un gusto, y porque sé también cómo se manejan ahí, de priorizar también el tema de los valores, no solamente lo deportivo, que el baby fútbol hoy por hoy sabemos todo de que está complicado el ambiente, y es importante también en la contención de los niños. Ernesto, dale pausa, volvemos ya. Los latidos se aceleran, ya te aceleramos. Dale, 15, 45 minutos en todo el país. Estamos en el tramo final de las voces del fútbol. Bueno, el besito, a ver, encontrate el besito, Feli, el besito de Neymar para con el Tata González. Lo tenés por ahí para mostrárselo a la gente. El besito de Neymar, Copa de las Confederaciones. Contale un poquito a la gente de esa. No, es que la gente Eso hoy recorrió por el hoy, mundo, recorrió el mundo y lo sigue, ¿no? Por tres la gente lo... sí, yo no sé si es para alegrarme o para preocuparme, que la gente cuando me cruza por la calle y me saluda me dice, sí, Tata, el besito de Neymar y las 4 estrellas de Chile, son las dos cosas que la gente me recuerda, pero sí, esa fue Copa Confederaciones, 2013, un partido que íbamos empatando con Brasil, semifinal creo de Copa Confederaciones, íbamos empatando con Brasil, y Ponernos en contexto, y 1 yo a le- 1 iba, ¿no? iba uno, o sí, Goles de, ¿te acordás? 1-1. Había hecho el gol de Cavani, ¿no? De penal. Había errado un penal Forlán de arranque. Después hizo el gol, creo que Cavani, de penal. Y después nos empata. Bueno, yo salgo ahí, que fue el momento ese del incidente con Neymar. Y después, unos minutos después, nos empata de cabeza. No me acuerdo quién hizo el gol de Brasil. Empatamos. No, perdón, nos hace el 2-1 ahí, de cabeza a Brasil, y quedamos afuera. Te tocó marcarlo a Neymar ahí un poco. Ahí no sé si. Ahí es cuando salgo, y de camino al banco suplente, que lo insulto un poco ahí en portuñol, no sé qué le digo, y yo ahí no lo veo, que ya estoy de espalda. Estás de espalda, Después la ¿sabes? gente me comentaba que me tiró un beso y que no sé qué, y yo con la calentura que habíamos quedado afuera. ¿Pero le habías tocado en la cancha? ¿Le habías dado alguna? Sí. No, sí, siempre los partidos contra Brasil eran de mucho roce con él, porque. ¿Es provocador él? No es provocador, es simplemente si juega suelto, si no siente la fricción, es un jugador, y si estás encima y si le haces sentir un poco el rigor, merma un poco las grandes condiciones que tiene, ¿no? Sí. Es un jugador bárbaro, yo fuera de la cancha. Pero viste que no pudo consolidar esa carrera, porque en ese momento como que uno pensaba que iba a ser bastante más, ¿no? Sí, a ver, él hizo los mejores años de su carrera, los hizo, quizá no pudo, después de que él tomó decisiones y por lesiones también, de irse a Emiratos Árabes, lesiones importantes que no fueron de desgarro, sino que fueron roturas importantes, volver quizá ahora a la elite, pero no, él jugó en Barcelona años espectaculares, jugó en el PSG también, yéndole muy bien. Él hizo un carrerón, y es bueno, cuando le preguntan a los brasileros, a los mejores brasileros como Ronaldo o el que sea, le preguntan por Neymar como jugador, te hablan de que es una maravilla, y la verdad que es un jugador impresionante. Quizá sí ganó, pero al Brasil no haber sido campeón del mundo con él, le haya quedado eso, que de repente Messi se sacó esa espina ahora, pero después lo que es como jugador creo que es innegable, y bueno, un jugador que siempre me gustó enfrentar. ¿Te gustó? Siempre me gustó jugar partidos así, de esa importancia, con esa presión, porque te demandan lo mejor de vos. O sea, lo mismo que cuando jugaba contra Argentina, jugar contra Messi o otros partidos importantes. Y después de esos partidos quizás venía acá a jugar a Nacional, y el 10
no voy a nombrar a ningún equipo, pero... El defensor mismo, por él. Sí, pero pasaba mal con un jugador del medio local quizá, pero ahí esos partidos yo sentía tal confianza que creo haber hecho 100 buenos partidos y haberme defendido bien contra figuras como lo son ellos, que son de primer nivel mundial. Pero lo que te digo, como te mandaban tanta atención, tanta concentración, sacaban lo mejor de vos. ¿A quién marcaste mejor de estas grandes figuras? Que decías, bueno, ese día vos lo anulé. Tocó 2 pelotas en el partido. No, y 2 por decir, ¿no? Sí. No, bueno, yo creo que con ellos dos tuve buenos partidos. Y sobre todo con Messi, que es el jugador más difícil, creo yo, por su impronta, por sus variantes. Y nunca solo, ¿no? Porque siempre escalonándolo. Pero sí pude. Pero todo decía, me acuerdo de un partido acá, por ejemplo, en el Centenario, que fue el último de esa eliminatoria para el Mundial de 2018, que empatamos 0-0 acá en el estadio. La verdad que fue un partido en el que ese sí me dijo, Tavares me había pedido especial atención y de tenerlo siempre cerca. ¿Qué te decía, hombre, o qué te decía? No, en ese partido, nosotros partidos que los habíamos enfrentado nunca fue como un mandato de vos está arriba de él. Pero en este caso sí había sido particular el pedido de estar siempre cerca de él, de no dejarlo, y la verdad es que se controló muy bien, pero me acuerdo una pelota con Messi corriendo hacia su arco, iba corriendo hacia la Colombia y nosotros defendíamos el arco de la Amsterdam, y yo tenía la mejor posición que puede tener un defensor contra un delantero, cuando es el delantero corriendo hacia su arco, sin posibilidad de mitad de cancha, y él con ese movimiento que amaca el cuerpo, pega el giro cuando yo quiero girar, me llevaba 2-3 metros, y tira una pared en el área nuestra y define que tapa Muslera. Pero yo decía, ¿a qué punto es que no te podés distraer, que ni siquiera en una jugada que es la más ventajosa para un defensa, con el rival de espalda a tu arco, corriendo hacia el arco rival, lejos de tu área, y sin embargo te desconcentrás o te engaña él con un simple amague, y terminó definiendo que salvó Muslera la situación. Claro. Bueno, un partido que terminamos 0-0 y que fue uno de los que yo te digo que se contuvo muy bien. Y Neymar, recuerdo contra Neymar tengo el de Recife, en un partido que entro con Uruguay, arrancó el partido, estábamos de la nada perdiendo 2-0, pintada fea. y bueno, y ahí hace gol Cavani, 2-1, segundo tiempo nos ponemos 2-2, que yo entro en el entretiempo, nos ponemos 2-2, me acuerdo que ahí Neymar me pega, que a mí nunca me sacó una tarjeta por pegarle a Neymar me pega a mí, y le sacan tarjeta para Neymar, y empatamos 2-2, y si el partido seguía 5 minutos más, le ganábamos ahí, después de ir perdiendo 2-0, que es el partido que yo más quedé impresionado, que nunca vi jugadores de la talla te digo, de primera línea mundial, como el David Luiz, Miranda, los 2 zagueros de Brasil ese día, acostumbrados a jugar todas las Champions, Premier League. La vida en Europa, sí. Sí, nunca había jugadores de ese nivel tan nervioso de no saber qué hacer para no sufrir a Luis. O sea, él los tenía dominados mentalmente, que ellos despejaban y él lo adivinaba y recibía. Si ellos, en vez de despejar, querían jugar con el arquero, él ya adivinaba y corría atrás de ellos a buscar esa pelota, como que los tenía neutralizados a nivel psicológico, que yo decía, no puedo creer la importancia de un jugador en el rival, de cómo los tiene dominados. Bueno, a David Luiz creo que fueron varios los cruces que tuvo, que le hacía caño, y no se hablaba mucho de los cruces de Luis con él, pero era una ascendencia que tenía a nivel mental sobre los rivales que era impresionante. Impresionante, ¿no? ¿Cómo lo ves a Peñarol para jugar con Racing de Libertadores? Y bueno, Peñarol ha hecho buenas campañas, ¿no? En Copa Libertadores, se ha manejado, ¿no? Sí, el año pasado fue muy bueno lo de Peñarol en Copa. Y bueno, va a enfrentar a uno de los equipos más importantes que hay hoy por hoy en el continente, porque bueno, vienen de ser campeones también de la Sudamericana, con un técnico que es muy inteligente, que pudieron retener a un 9 que acá en Uruguay sería impensado poder retenerlo, que lo querían de todos lados como maravilla. No, entonces, a Salas, se le fue Salas.
Bueno, River. sí, es verdad. Pero maravilla. Pero lo que te quiero decir es el poderío que tiene Racing de mantener una estructura, de un equipo que viene con viento en la camiseta, y bueno, el Peñarol va a tener que hacerse fuerte con sus armas y hacer partidos muy inteligentes, como ya lo ha hecho en la Copa anterior, donde pudo superar a equipos que técnicamente quizá puedan ser superiores. ¿Apostarías algo a Peñarol? Yo sé que sos de Nacional, pero más allá, sos uruguayo también, y ¿apostarías algo a Peñarol en este caso o no? A ver, el tema de favoritismo no lo veo favorito, te voy a decir la verdad, pero... ¿Es favorito Racing? Yo creo que sí, pero es fútbol y las posibilidades están, y la verdad, en estas instancias todavía te puedo decir de que me gusta que los equipos uruguayos avancen. Ya no te voy a negar que la Copa pasada no quería que la gane Peñarol. Pero, hasta ahí dijiste, claro, hasta ahí. Vamos arriba con el fútbol uruguayo, porque la verdad necesitamos que nuestros equipos, sobre todo Nacional y Peñarol, y Defensor en su momento, como lo fue, también que tomó la bandera a nivel internacional y arañó también lo que fue una Libertadores. 2014, claro, notable, bueno, esa misma que hablábamos, que quedamos fuera en cuarto de final contra Gremio. Es importante que los cuadros uruguayos hagan ruido y se hagan respetar a nivel internacional, pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Mi opinión igual va a influir poco, pero bueno, ya te digo que si pasa, por ahora bienvenido sea para el fútbol uruguayo. ¿El mejor jugador del ámbito local quién es para vos? Y estoy entre Oliva y bueno, ahí vas con tu puesto, ahí vas, sí, más o menos, ¿no? Sí, el sacrificio, ¿le ves el sacrificio? No, pero una calidad. No, yo sé. Sacrificio ni que hablar, pero un jugador completo, diría yo. Y el otro que me gusta mucho es Luli. Luli Boggio también es un jugador muy completo, sobre todo un volante moderno con ida y vuelta. Hace poco me escribió, te cuento, me escribió Klose, que está dirigiendo en Alemania, y me dijo un volante. Esperá que me levante. Me dice un volante box to box necesito para mi equipo. Y le dije, la verdad que el que más me gusta y que además jugué con él y sé la calidad que tiene cuando todavía no era todavía el jugador que es ahora, en Defensor, pero ya mostraba su característica. Luli tiene mucha calidad y mucho sacrificio y también marca, ¿no? Que los volantes de hoy en día tienen que tenerlo. Supongamos que estás en el exterior y te ofrecen tenés que elegir un jugador de Peñarol para traer a nuestro equipo. Ponele que estás, no sé, técnico de Estudiantes, mañana pasado se te da. Me gusta mucho... como es el delantero, ¿Silvera? Silvera. ¿Sí? Sí. ¿De Leo Fernández qué opinás? Me parece un muy buen jugador. Es un muy buen jugador. Tiene una importancia en el equipo muy importante. Y bueno, entre Leo él y Leo, vos Silvera. No, yo creo que te hablé de los anteriores nombrados, te hablé de jugadores que los veo más completos. Después no voy a cuestionar las condiciones de Leo, pegándole la pelota seguramente sea de lo mejor o el mejor hoy por hoy en día en Uruguay, pero los veo más completos los otros jugadores. No quiere decir de que él no sea un buen Viste jugador. que a Silvera se dice que tiene poco gol. O sea que a veces... Sí, pero me gusta mucho me gusta mucho su movimiento. Me parece un jugador completo. También los goles de un delantero van en base también a la propuesta del equipo y a las veces que le llega y cómo le llega la pelota. Es cierto. Entonces quizás la falta de gol pueda venir un poco por ese lado, pero no. Creo que también es que ha hecho sus goles y me gusta, la verdad que es un delantero que me gusta. Y bueno, no sé, creo que estaban por traer o trajeron otro. Arezzo vino, sí. Vino Arezzo, ahí va. Claro. Pero bueno, es un tema también ese, porque yo me parece que un puesto que tenía cubierto también Peñarol, Arezzo es otro delantero que me gusta. Bielsa y la selección, la última, como para cerrar. En todo aspecto, algo íntegro, ¿no? Lo que es lo futbolístico, por un lado, o si querés separarlo o juntarlo, y lo que es directamente un trato ultra europeo, digamos, para con el jugador uruguayo. Yo lo primero que dije es, Bielsa se podrá adaptar a lo que es la idiosincrasia del jugador, la forma de ser que somos nosotros los uruguayos. No, a ver, es una opinión difícil, pero yo, la verdad, yo
en su momento creo que capaz que es una opinión personal, pero en su momento cuando hubo un cambio de entrenador, creo que estaba todo dado y las condiciones estaban perfectas para de repente Broly, que había sido campeón del mundo con Uruguay en la sub-20, tuviera su oportunidad. ¿Te gustaba Broly para la mayor? Me gustaba para Broly, porque además tenía un conocimiento justamente de los jóvenes que estaban tocando la puerta para el futuro de la selección. Pero bueno, se decidió por este entrenador, que todos sabemos que ha sido siempre ha tenido muchas veces conflictos en los equipos que ha estado, y a mí me hubiese gustado que se mantuviera un poquito más la forma ya te lo decía hoy, de los manejos y de los tratos. De Tavares, la salida de Tavares, por ejemplo. No, de eso es tema aparte. Creo que eso se dio. Como salía cualquier entrenador, nunca es linda, pero después de eso estuvo Alonso, después llega Bielsa, pero yo te hablo más bien de la forma, de los manejos y del trato al jugador, que termina siendo lo más importante. Me parece que en el fútbol lo más importante es el jugador, de cómo se sienta, y lo que te decía hoy, que si el jugador se siente bien va a dar siempre un plus. Me parece que eso es algo importante, y que no sé hasta qué punto está siendo así. Entonces es algo que como aficionado que soy hoy, como espectador, sí, bueno, me preocupa, y sobre todo porque creo que se había formado algo que no hay que borrar con el codo lo que se logró. Me explico. Entonces, que demoró tanto tiempo. Sí, me parece que siempre en cualquier ámbito de la vida construir es lo más difícil y destruir es más fácil. Entonces me parece que se está arriesgando mucho de romper muchas cosas que se han construido. Entonces la forma es lo que más me preocupa. Después esta eliminatoria sabíamos de que iba a ser permisiva, de que los resultados iban a... Tenemos una selección bárbara con jugadores que están a primer nivel, en los mejores equipos del mundo. Uruguay va a estar en el Mundial, y eso creo que nunca estuvo en discusión. Pero me parece que para que el día de mañana Uruguay pueda coronar todo lo bueno que tienen jugadores, el manejo un poco tiene que mejorar. ¿Valverde? En clase A. ¿Sí? No estaría donde está si no fuera un jugador espectacular. Me parece que después está obviamente cómo se siente él cuando viene, la ascendencia que pueda tener, la forma también del equipo de jugar, que se sienta cómodo, pero es un jugador que es innegable que tiene que estar. Es un clase A, es el capitán del mejor equipo del mundo. ¿Tenemos muchos clase A o no tantos? Para vos, ¿cuáles son de la selección clase A en este momento? ¿Valverde y quién más? No, son todos jugadores muy importantes que juegan en primeras ligas. Eso... ¿Bentancur no es clase A para vos? Sí, yo creo que también. Son jugadores distintos, ni que hablar. Y bueno, también está el hecho de cómo le sienta a cada uno la responsabilidad. Es muy distinto jugar para un equipo, por más grande que sea el equipo, que jugar para tu selección. Porque bueno, toda la importancia que tiene jugar para defendiendo a tu país, y toda la carga emotiva que tiene. Hay jugadores que de repente se agrandan con eso, hay otros que de repente les cuesta más asimilar esa ascendencia, pero bueno, en eso tiene que estar el trabajo también de lo que te decía del entrenador, no solamente de la forma de juego, sino también de que esos jugadores se sientan y se liberen. Creo yo que fue lo que logró hacer Scaloni en Argentina, porque la verdad que nombres sí pueden haber cambiado uno o dos. Y en Argentina antes tenía nombres también, seguro. Sí, siempre tuvo nombres, selecciones espectaculares, pero creo yo que el hecho de haber hecho se sintieron cómodos esos nombres, esos jugadores se sintieron a gusto, y terminaron dando un plus, y siendo los mismos que cambiaron aplausos por anteriores silbidos, porque a Di María lo defenestraban. Messi llegó a renunciar a la selección, cosa que sería impensado, yo creo, acá en Uruguay. Y bueno, creo yo que por la cabeza pasó el cambio, más que de lo que pudo hacer Scaloni desde el punto de vista táctico, y lo que le pide a sus jugadores. Entonces me parece que es ahí donde hay que atacar. Tata, gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes. Nos quedaron una cantidad de temas, porque teníamos para hablar de Boca, por ejemplo, bastante más, metido entre la hinchada de Boca, yendo a ver cómo era esa, sí. En la última. De cuando iba a ver a Defensor contra River, y bueno, también fui a ver a Nacional contra River. Me acuerdo una anécdota de esas, cuando me vine para Uruguay para ver la vuelta
de Nacional River acá en el Centenario, que ganó Nacional como 3-0 con gol de, me acuerdo, de Victorino de tiro libre. Y estoy gritando así el gol de Mauri, y miro así, tenía los hinchas de River, digo, pero estos se van a ir en el buque, me voy yo, digo. O sea, nos vamos todos juntos acá. No, me fui, me acuerdo que tenía el horario que había para poder volverme a Argentina y entrenar al otro día, era ese barco, que era ir a Colonia, y en Colonia cruzar. Y agarré, me fui, como ya el partido nacional lo tenía liquidado, me tomé el primer ómnibus que salió de Tres Cruces para Colonia, me subí al barco, capucha, y contra un rinconcito del barco allá, y empezaban a subir los hinchas de River, malísimo, que habían perdido, imagínate todo, y yo jugador de Boca ahí, digo, no, ¿cómo no calculé esto agarran, antes? seguro, te agarran. No sé, de irme de otra manera, o bueno, en el caso de no venir, pero la verdad que ese día sentí que estaba regalado, pero bueno, son de las cosas que hice, ya te digo, tanto a Defensor como a Nacional fui a verlo incluso contra Defensor dejó afuera a Boca, yo estando en Boca lesionado, y me fui a ver a mis amigos al hotel de Defensor, a saludarlo y también a felicitarlos después del partido, aquel partido que ganaron con gol del Ojito de Sousa. Sí. Me acuerdo que la alegría de los gurises era espectacular, y en cierta parte yo sentía también que lo merecían, porque yo sé que no se lo subestimó en su momento a Defensor en esa previa, y bueno, eso pasó muchas veces y Defensor ganó. Exactamente, no fue la única como vez. te digo, es fútbol. Sí, no fue la única vez. Y en el momento se encontraron con un Defensor fuerte, con muy buenos jugadores, me acuerdo estaba el Viruta Vera, estaba Fachita Ferreira, y bueno, clasificó Defensor, y también estuve visitando a los gurises en el hotel. Se vienen los mismos locos a la tarde del Espectador Deportes. El Tata estuvo, gracias por venir, la verdad, un gustazo, y nos vemos pronto, seguramente nos vamos a ver, creo que nos vamos a ver. Bienvenidos a Pionono. Lo más lindo en la vida es vivir con alegría, siempre juntos y en familia, conservando la tradición. Es la pasta la que une desde su preparación, y Pionono la prepara con todo su corazón. Es Pionono, es la pasta, siempre fresca y natural. A tu casa, con cariño, te la hacemos llegar. Pionono, la pasta siempre fresca y sin conservantes. Pionono te traslada la emoción. Cada vez que vas al Macro es un buen día. Todo es alegría, todo es emoción. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. De todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Y después quiero decir y pensar que me habían dicho, ¿eh? Ay, qué bien. Que Grapamiel Vesubio es el mejor trago uruguayo, ténganlo claro. Pero esa frase, sí, la frase me gusta esa cuando decís. Y pensar que me habían tipo un actor, ¿viste? Y pensar que me habían Ahí está. Y pensar que me habían Comedia nacional. Arriba, Gustavito Rodríguez. Soñá Grapamiel Vesubio, que te acompaña. Grapamiel Vesubio, 108 años del mejor trago uruguayo. Comprar tu auto es un momento de profunda satisfacción. No lo transformes en un problema. A la hora de adquirir tu auto nuevo o usado, Echenique Automóviles te ofrece el respaldo y la garantía que siempre buscaste. 2 locales con servicio mecánico para tu mejor atención. Los autos usados tienen garantía. Mercedes 1422, esquina Germán Barbato y Jacksonville en Zona América. Echenique Automóviles, concesionario oficial Kia, único en Uruguay con 2 talleres. Y recordá que los autos usados tienen garantía. Echenique Automóviles, tu auto, nuestra pasión.
quieren un complejo deportivo de primer nivel, ya sea para esparcimiento o para un club profesional, para las dos cosas. Cancha de fútbol 5 y 7 con piso sintético espectacular. Es el césped. No es que pisás y te hundís el pie porque quedó mal abajo y todo ese tipo de cosas, que tiene que levantar después la carpeta, ahí no corre. Canchas de pádel de última generación. Canchas de básquetbol, voleibol, cancha de fútbol 11, césped natural y también futura piscina climatizada. Justo Álvarez y calle E. Teléfono 099-106-464. Mirá lo que está construyendo ahí el amigo Fabio Conti. Está tremendo. Total Import, todo el steel framing, abierto de lunes a sábado. Total Import, Juanico 3920, teléfono 2506-8845, 2506-6544. Búscanos en nuestra página web www.totalimport.com.uy. Todo lo que busques en steel framing y de la mejor calidad está en Total Import. Porque Marrain repara. Y repara porque somos pioneros. Por ejemplo, los nuevos televisores LED, los viejos televisores, equipos de audio, radios de conexión, grabadores, pasadiscos, todo lo que quieras recuperar, Marrain te lo recupera, Marrain te lo repara. No hay otro en Uruguay. Marrain tiene años en esta historia. Son pioneros. Clásicos teléfonos, 2200 1050 y 2200 5615. Pepe Botella, te invitamos a conocer una gran selección de vinos nacionales e importados. Además, colección de whiskies de diferentes estilos y procedencias. Gin, vodka, ron, grappa, licores importados. Pepe Botella está en José Enrique Rodó y Juan Manuel Blanes. Teléfono 2-409-9086. Tenés el WhatsApp 098-976-479. Pepe Botella. Pinturas somos los mejores. Asesoramiento técnico. Elegís el color y te lo hacemos en el momento. Aceptamos todas las tarjetas. Estamos en Saint Rosas 4757. Envíos al 2515-0315. Celular 094-568-403. Pintematch. Grupo Unión, servicios integrales, empresa de limpieza para edificios, final de obra y toda limpieza que usted necesite. Llama al 091-314-100. Grupo Unión, servicios integrales. Compupel, renovación 2025. Plan recambio. Tomamos tu equipo como parte de pago y te llevas uno nuevo. ¿Por qué elegirnos? Tomamos tu equipo como parte de pago. Asesoramiento personalizado. El mejor servicio postventa. Lo llevas pronto para usar. Líderes en recambio. Compupel, 30 años. Escribinos o visitanos.